¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local. Es jueves 22 de enero, tercer día de luto oficial por la tragedia de Adamuz. El número de víctimas mortales asciende a 43, de las que 42 ya han sido identificadas. Sigue desaparecido el militar ceutí de 32 años que viajaba a bordo del Albia. La Guardia Civil dice que faltan 2 desaparecidos por recuperar. Hoy, día clave, está previsto que se saque el tercero de los vagones Albia que cayeron por un talud de 4 metros y se pueda rescatar a las víctimas que siguen desaparecidas. Mientras tanto, nosotros seguimos pendientes de este asunto y de otras cuestiones. Una tragedia, la de Adamuz, que ha marcado sin ninguna duda la 46ª edición de Fitur. Hoy se celebra la segunda jornada, los Reyes visitarán la feria, está previsto que sea a las 10:30 y a partir de las 11 menos cuarto haga el tradicional saludo a los consejeros de turismo. En unos instantes conectaremos con el stand de Ceuta para conocer los planes previstos para hoy, en una edición con agenda reducida debido al luto por las víctimas del accidente ferroviario y limitada a encuentros profesionales. También le preguntaremos a nuestro compañero Rafael Morales cómo ha ido la primera jornada de esta feria para el stand y los intereses de Ceuta. Y en unos instantes conoceremos las reacciones de los abogados de la acusación y de la defensa tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena repetir el juicio contra el policía local acusado de asesinar a su mujer. Declara nula el acta del veredicto y la sentencia, ordenando a la audiencia a que se celebre otra vista con distinto jurado y magistrado presidente. Y en esta conexión también hablaremos con representantes del sector de la construcción para conocer más detalles sobre la reunión que mantuvieron esta semana con el consejero de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver. Un encuentro en el que se ha analizado la situación actual del sector y abordaron de forma conjunta los principales obstáculos que están dificultando el desarrollo de nuevos proyectos económicos en la ciudad. Retrasos en licencias, inseguridad jurídica y aumento de costes son algunas de las preocupaciones que vienen trasladando. Hoy en Conectados, como decimos, buscaremos las reacciones a este encuentro. Y también estamos pendientes del tiempo, tras una noche de lluvias y viento fuerte y también con anuncio de una nueva activación de alerta amarilla para mañana viernes. El panorama para hoy es el siguiente, el que van a ver en pantalla para este jueves 22 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles más probables e intensas al final de la jornada. Las temperaturas ascienden ligeramente hasta los 13 grados de mínima y los 17 de máxima, y el viento sopla moderado de poniente con intervalos fuertes más probables a partir de la tarde. Activarse alerta amarilla por fenómenos costeros será a las 6 de la tarde hasta la medianoche del sábado al domingo. Ojo si tienen previsto coger el barco este fin de semana, porque habrá que estar pendiente de las comunicaciones marítimas en el estrecho por este temporal. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. La primera parada en directo nos lleva a Madrid, a IFEMA, a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, a Fitur. Hoy se celebra la segunda jornada de esta 46 edición, una edición sin duda ninguna marcada por el accidente ferroviario de Adamuz. Hoy está previsto que los Reyes visiten esta feria y hagan el tradicional saludo a los consejeros de turismo. Vamos a conocer con Rafa Morales cuál es la agenda prevista para hoy y cómo ha ido la primera jornada. Rafa, buenos días. Buenos días, Susana. Pues en esta segunda jornada van a continuar los encuentros, las reuniones de los profesionales del sector, de las empresas que están representadas de Ceuta aquí en el stand del pabellón, situado, recordamos, en el pabellón número 7. La agenda de hoy viene marcada principalmente por el acto protocolario. En esta ocasión será sobre las 10:40, 11 menos cuarto. Ese saludo oficial que va a tener lugar en el pabellón número 9, justo aquí al lado, en el pabellón y en el
el stand de Turespaña, donde asistirá el consejero de Turismo, Comercio, Empleo y Deporte, Nicola Chequi, a saludar a sus majestades los Reyes de España, que, como es tradicional, entrarán en el recinto de IFEMA por el pabellón número 2, el de las empresas, cruzarán el patio de este recinto ferial y accederán al pabellón número 9. Posteriormente seguiremos conectando desde aquí, desde el stand de Ceuta, para ver cómo se van desarrollando las diferentes reuniones de las diferentes tanto empresas como colectivos vinculados a los diferentes ámbitos turísticos de Ceuta, el ámbito deportivo, con presencia también de personalidades vinculadas a este terreno, también en los deportes acuáticos, el mundo empresarial, y haciendo un balance rápido, según los datos que hemos recogido y actualizado de la jornada de ayer, hubo bastante afluencia en ese primer día. Las personas, como ya captábamos, se pararon en numerosas ocasiones a fotografiarse con el stand de Ceuta. Esa parte también del fotocall llama bastante la atención, y los encuentros lo íbamos contando en directo. Uno de los principales fue el que mantuvo Juan Antonio Hidalgo, director de Empleo, Comercio y Turismo, director general, con el equipo del Plan de Recuperación y Resiliencia Turístico, que posteriormente contó con la visita de Ana Muñoz, la directora general. Ese fue uno de los puntos fuertes del día para hacer ese seguimiento de cómo se va desarrollando ese plan, que en total va a suponer una inversión en el plano turístico de 10 millones de euros en Ceuta, y cuya convocatoria y plazos para las ejecuciones, recordamos, terminan el 31 de mayo. Todo va en Ceuta a buen ritmo, esas ejecuciones y adecuación de infraestructuras, pero también se perfilaron en otras reuniones, como la que se mantuvo por parte del asesor de Cultura Eduardo Ayala con las casas regionales de Ceuta en Melilla, Algeciras y Sevilla. Se perfiló ese convenio de colaboración. Al mismo tiempo se trataron diferentes cuestiones, como encuentros con turoperadores de cruceros, concretamente que van a trabajar con las navieras que pararán y atracarán en Ceuta a lo largo de este año, o con Interrías, un turoperador que lleva a Ceuta y comenzó a atraer turistas seniors, turistas mayores de 65 años, en la pasada edición, el año pasado, en 2025, y que se ve que las cosas se han hecho bien, porque este año se refuerza y se renueva esa colaboración, ya que a partir de marzo, cada semana, pues van a venir grupos del norte, concretamente desde Galicia. Se redobla la cantidad de personas que van a acudir en esos grupos para visitar hasta final de año, cada semana, Ceuta. Así que estas fueron algunas de las noticias, digámoslo así, positivas de esta primera jornada, además de contar evidentemente con el tránsito de influencers y de personas vinculadas al sector turístico que se acercaban a aprovechar y a trasladar información de sus empresas, de sus servicios, para poder también iniciar su modelo de negocio y abrirse camino en Ceuta. Así que hoy viene marcada la jornada, como decimos, por esa expectación de ese saludo oficial de los Reyes, y recordamos como dato que la parte gastronómica de Ceuta, Susana, hoy sí va a estar abierta al público. El restaurante Alberto realizará a partir de mediodía pues esa degustación que ofrecerá a los asistentes que pasen por el stand número 7 de Fitur. Es una de las novedades en el día de hoy. Se reabre el apartado gastronómico y se va recuperando poco a poco también esa normalidad que venía marcada por esa catástrofe, por ese accidente ferroviario. Pues gracias, Rafa. Estamos en conexión. Pídenos paso cuando tengas protagonistas, tengas imágenes interesantes que mostrarnos, o cuando se produzca ese saludo de los Reyes de España, en este caso al consejero de Turismo de Ceuta, Nicola Chequi. Seguimos en conexión. Perfecto. Y en unos instantes conectaremos en directo con Roma, pero antes vamos a comentarles eso que les avanzábamos en el sumario, ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anulaba el juicio al policía local acusado de asesinar y condenado por la audiencia a su pareja y madre de sus 2 hijos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha observado falta de motivación en el acta del veredicto, cuestión que además reprocha a la magistrada pendiente de la sala, y ha ordenado la celebración de otro. Los compañeros de informativos han hablado con la defensa del policía local, que lleva en la cárcel desde que en marzo de 2022 sucedieron los hechos. Nosotros estamos satisfechos por el resultado del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia. Teníamos como cliente a una persona que es un enfermo mental, que está
perfectamente diagnosticado, no solamente por su psiquiatra habitual, sino también por el médico forense. Viene totalmente recogido en la sentencia. Estaba diagnosticado de trastorno paranoide de la personalidad, bipolaridad con episodios hipomaníacos y euforia y expansión del yo, ideación megalomaníaca y episodios de celopatía. ¿Y ahora qué? Pues el asunto vuelve a la casilla de salida, anulado el juicio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que devuelve el caso y pide uno nuevo con distinto jurado popular y diferente presidente de sala. La defensa recuerda que cabe, como inicio en el que se encuentra de nuevo el caso, la posibilidad de un acuerdo. Estamos contentos con el resultado, pero creo que también el contenido de la sentencia nos tiene que hacer pensar a todos los profesionales que estamos aquí, Ministerio Fiscal, acusación particular, defensa, de que quizás esto tenga que tomar otro calibre diferente y que son dos familias que están destrozadas. Es importante que hablemos las partes. Y en este punto también queremos conocer la reacción del abogado de la acusación. Con Javier Cabillas está nuestro compañero Raúl Llamas. Buenos días. Buenos días, Susana. Pues un día más continuamos hablando de ese fallo del TSJA que ha anulado el juicio que condenaba al policía local acusado de asesinar a su mujer. Y hoy vamos a hablar con el abogado de la acusación particular. Él es Javier Cabillas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, vamos a analizar si te parece este fallo. ¿Qué te parece el fallo? ¿Cómo te quedaste cuando te enteraste de este fallo? No sé. Bueno, pues evidentemente estamos ante un fallo que yo creo que ninguna de las partes que hemos intervenido en este juicio nos esperamos. Ha sido un fallo realmente inesperado, yo diría, por todas las partes que hemos intervenido. Porque, realmente creíamos que el Tribunal Superior de Justicia se iba a centrar más en el análisis de cuál había sido el material de prueba que se había desarrollado durante el juicio, pero sinceramente no creíamos que iba a ser tan minucioso a la hora de analizar cuestiones de forma como las que lleva a cabo en la sentencia. Es una sentencia que, no se le puede reprochar nada, evidentemente hay que asumirla, acatarla, pero realmente yo creo que ha sido inesperado y, repito, para todos. Si un ciudadano no se está viendo y no entiende nada de leyes ni del mundo jurídico, ¿por qué se ha anulado el juicio? ¿Cómo se lo explicamos? Bien. Pues no es fácil llevar a cabo un análisis de la sentencia, pero básicamente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no reprocha nada a lo que es la celebración del juicio, la prueba practicada, es decir, no entra en el análisis, no interpreta de otra forma las pruebas que se han llevado a cabo, no dice ni insinúa ni mucho menos que este señor sea inocente ni nada parecido, nada relativo a eso. Solamente que una vez celebrado el juicio, una vez terminado el juicio, cuando se entrega al jurado el objeto del veredicto, es decir, las preguntas que deben resolver, las preguntas una vez terminado sobre la prueba, se le pregunta, pues, ¿considera usted probado esto? ¿Considera usted no probado esto? Pues entiende el Tribunal Superior de Justicia que en esas respuestas que da, digamos, a ese cuestionario que se le somete, pues hay ciertas contestaciones que no están debidamente fundadas o razonadas. Es decir, no echa por tierra, por así decirlo, y dice ni achaca ni dice nada de la celebración del juicio. El juicio, tuvo su prueba, fue un juicio, digamos, casi retransmitido al segundo aquí en esta ciudad, y yo creo que todos sabemos lo que allí ocurrió, lo que pasó, lo que dijo cada perito, cada testigo, cada persona que intervino, y sobre eso no se efectúa un análisis, sino que el análisis se lleva a cabo del momento posterior. La ley del Tribunal de Jurado, la ley orgánica del Tribunal de Jurado, es formalista, tiene una serie de requisitos que en un juicio normal no existe, y entiende que en este caso, pues a la hora
de estos ciudadanos que intervinieron como jurado, razonar por qué consideraron probado que este hombre era culpable con las demás circunstancias que vieron, pues entiende que debieron razonar con un poquito más de detalle. Y quizás, pues bueno, pues por eso decía antes que era una sentencia inesperada, quizás por ese déficit de prueba, ese déficit de razonamiento, ese déficit de fundamento, pues el Tribunal Superior de Justicia ha entendido que lo más razonable es repetir el juicio con un nuevo jurado, con una nueva magistrada ponente y que estos nuevos jurados razonen mejor su decisión. Entonces es como achacar la culpa al jurado, a la ciudadanía que se vio, digamos, implicada, ¿no? Bueno, evidentemente cumplió su deber cívico, ¿no? Que es acudir a un jurado cuando se te cita o se te llama, pero es como cargarle el muerto al jurado, ¿no? A ver, se puede ver de mucha óptica, evidentemente. Pero, como he dicho antes, estamos en un juicio muy técnico, un juicio que tiene unos requisitos que no son los normales, los que se exigen en un juicio normal. Y digamos que el Tribunal Superior de Justicia entiende que una garantía para poder condenar a una persona es que cuando el Tribunal Superior de Justicia lea ese veredicto tenga claro cuáles son los motivos que han llevado a esas personas a condenar a esas personas. Y el Tribunal Superior de Justicia entiende que no está debidamente fundamentado. ¿Que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo? Da igual. Esa sentencia es irrecurrible, ese juicio se tiene que repetir. Y bueno, no es reprochar. Yo entiendo que en ningún momento de la sentencia se reprocha nada a los jurados. Lo que pasa es que si se advierte, si se dice que ese veredicto no está, le falta algo para ellos poder llegar a esa conclusión. La defensa está muy satisfecha con este fallo, pero según me cuentas no es mérito de la defensa que se vaya a repetir el juicio. Bueno, a ver, yo no soy quien para calificar si es mérito, si no es mérito. La sentencia está ahí, la sentencia se puede ver, se puede leer, está en internet, está en todo lo... Y bueno, y ahí pues cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo sí entiendo que la decisión del Tribunal Superior de Justicia es casi de oficio. Es decir, no viene evidentemente motivado porque una defensa ha recurrido, pero el motivo por el que lleva a cabo la revocación es casi de oficio, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la defensa está conforme y contenta con el fallo porque supone dar marcha atrás y empezar otra vez de nuevo todo. Pero bueno, al fin y al cabo de lo que estamos hablando es que habrá que celebrar otra vez. Entendemos que las personas que depusieron en el juicio como testigos peritos van a decir lo mismo y entendemos que tan solo es alargar una agonía porque no queremos y entendemos totalmente fuera de lógica que quien dijo una cosa ahora vaya a decir otra cuando estamos hablando de personas, bueno, que intervinieron, que vieron, que tuvieron algún contacto con el hecho, policía, peritos, y bueno, no nos cabe en la cabeza que ahora vayan a decir otra cosa. Por lo tanto, tarde o temprano, cuando se subsanen esos requisitos de forma, entendemos que de lo que estamos hablando es de que habrá una sentencia condenatoria para este hombre. El hecho de empezar de nuevo el proceso, Javier, implica consecuencias, digamos, no deseadas, como es volver a hacer que la niña pase de nuevo todo este trago, ¿no? Empezar de cero. Yo creo que es el efecto más perjudicial de esta sentencia y es el repetir todo, pero bueno, quienes estamos de alguna u otra forma acostumbrados a estas contiendas judiciales, ¿no? A estos juicios, pues bueno, no supone tan solo pues tener que repetir otra vez y de una u otra forma estamos hechos. Pero para una chica que vivió una situación tan traumática como la que vivió María, y que ya hizo un esfuerzo sobrehumano en el anterior juicio por tener que revivir esos hechos que la han marcado, hacerla nuevamente vivir, someterse a interrogatorios más o menos incisivos, pues evidentemente para
nosotros consideramos que es de lo peor que tiene esta solución. Esta anulación, Javier, también conllevaría otras consecuencias. El hecho de que el acusado cumple el próximo día 14 de marzo 4 años en prisión preventiva. ¿Esta anulación podría suponer que salga de la cárcel? A ver, junto a lo que acabo de decir de María, está el otro efecto. El otro efecto que conlleva la anulación del juicio. Y es que, bueno, aquí en España la prisión preventiva dura 4 años. 4 años mientras no haya una sentencia condenatoria. En este caso, al haber una sentencia condenatoria antes, pues bueno, digamos que no había ningún problema, la prisión provisional se había prorrogado y no había ningún temor de que este hombre fuese a salir en libertad. Ahora con esta anulación supone, como digo, dar marcha atrás, irnos a la situación anterior a la celebración del juicio y efectivamente el próximo 14 de marzo de 2026 cumplen 4 años de prisión preventiva del acusado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más allá de los 4 años de prisión preventiva no se puede estar si no hay una sentencia antes. Entendemos, y dada la gravedad de los hechos, entendemos que se va a intentar a toda costa que antes de esa fecha pueda haber una sentencia, pero no es fácil. No es fácil porque un juicio conjurado tiene una tramitación previa de selección de los candidatos de jurado, de una serie de vistas, de audiencias previas a la selección del jurado y al inicio del juicio que llevan su tiempo y, bueno, sinceramente sería aventurado ahora a ver si va a dar tiempo o no. ¿Que no da tiempo? Pues bueno, legalmente hay establecidos mecanismos para que esta persona no pueda acercarse a las víctimas, no pueda eludir la acción de la justicia y bueno, y entendemos que o bien a petición de las acusaciones o bien de oficio pues se garantizará debidamente que esta persona hasta que no recaiga una sentencia condenatoria va a estar bien localizado y la posibilidad de que pueda acercarse a las víctimas quedará totalmente anulada. Por último, Javier, ¿existe la posibilidad de un acuerdo con la defensa? ¿Descartas esa posibilidad? A ver, el acuerdo, sin perjuicio de entender que todo esto, evidentemente, no son cosas para tratarlas en la opinión pública, sino que esto se debate siempre en sede judicial, que es donde las partes debemos de hablar y las partes debemos de tener un diálogo. Para mí esta sentencia, aparte de lo que acabo de decir de María y de lo que acabo de decir de la prisión preventiva, tiene otro efecto principal, y es que se le está dando una segunda oportunidad a este señor, al acusado, de que opte por continuar manteniendo la vía de defenderse incriminando a su hija o abandone esa postura y opte por asumir con gallardía los hechos que una aplastante prueba puso de manifiesto. Por lo tanto, más que acuerdo, yo de lo que hablaría es de un reconocimiento por parte del acusado. Si el acusado está dispuesto a reconocer los hechos, pues bueno, evidentemente, a partir de ahí se puede tratar todo, que no sabemos, porque evidentemente esto no es una decisión mía, esto es una decisión que habría, pero cualquier tipo de circunstancia que pueda darse a raíz de esta sentencia pasa porque este señor reconozca los hechos que indudablemente y según toda la prueba cometió. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Susana, pues ya la has escuchado, era Javier Cabillas, acusado de la acusación en particular, que acababa esta entrevista pues emplazando al acusado a reconocer los hechos que se le imputan, una posibilidad que podría abrir el abanico a llegar a un supuesto acuerdo, insistimos, si el acusado reconoce los hechos, Susana. Gracias, Raúl. Estas son las reacciones del abogado de la acusación y del abogado previamente, del abogado de la defensa,
tras ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, obligando a repetir ese juicio por el crimen de Parques de Ceuta, uno de los juicios más largos y más duros que hemos ido transmitiendo prácticamente día a día en torno al mes de mayo del año pasado. Y hoy, precisamente conectados, vamos a abordar la situación de la violencia de género en Ceuta, también a nivel nacional. En 2025, a nivel nacional, se cerraba con 46 víctimas mortales, 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 3 menores, y en lo que llevamos de 2026 ya han sido asesinadas otras 4 mujeres. Las víctimas mortales son solo la punta del iceberg de esta lacra social que sigue azotando a la sociedad, a las mujeres, a las familias y, en definitiva, a todos, a la sociedad en general. Vamos a analizar esta situación en Ceuta, también los retos y los desafíos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con la responsable de este área de la Delegación del Gobierno, Livia Rosales. Buenos días. Hola Susana, buenos días, ¿qué tal? Bien, antes de comenzar a pedirle un análisis, una valoración de cómo ha ido evolucionando la realidad de la violencia machista tanto a nivel nacional como en Ceuta, me gustaría pedirle también, aprovechando que acabamos de escuchar la reacción de los abogados de la defensa y la acusación con respecto a ese fallo, ¿qué opinión tiene sobre este asunto la responsable de la lucha de violencia contra o hacia la mujer de la Delegación del Gobierno? Pues nosotros, primero, máximo respeto a la decisión del TSJ, evidentemente, y después, al final el tribunal pone el foco únicamente en el veredicto del jurado. Entonces, eso, digamos que nos da un poco de tranquilidad, ¿no? Porque no se entra a valorar la prueba, no se entra a valorar que haya habido un error en ese movimiento de prueba o que no haya quedado acreditado o demostrado determinados hechos, no, únicamente habla del veredicto en sí, de la motivación del veredicto. Entonces, a esperar, esperemos que se realice o empiece el juicio pronto, antes de marzo, como bien decíamos antes, y simplemente esperar y que esa motivación llegue y, por tanto, podamos cerrar este capítulo. Conociendo las dimensiones del juicio en las que participan varios testigos, hay que convocar de nuevo, designar de nuevo unos miembros del jurado que tienen también unos plazos para presentar posibles alegaciones, para no participar en la nueva vista. ¿Cree que estamos a tiempo? ¿A tiempo antes de marzo? Pues posiblemente no. Posiblemente no, pero también lo decía el abogado del acusado, ¿no? Que se le está dando como una segunda oportunidad para que entre a replantear un poco su defensa. Ya decidirá él con su línea de defensa, decidirá si quieren seguir poniendo el foco en la hija, si quieren poner el foco en otro asunto o si directamente va a reconocer los hechos que como se demuestra en la sentencia y el TSJ no dice lo contrario, al final ha quedado acreditado que él es culpable. En cualquier caso, estaremos pendientes de esa nueva vista, de ese nuevo juicio, de la designación de un nuevo equipo, los nuevos miembros del jurado, y también, como no puede ser de otra manera, seguiremos muy de cerca cada una de las sesiones que se vayan llevando a cabo en la nueva vista. En términos generales, en ese análisis al que hacíamos referencia, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo definiría o describiría Livia Rosales la situación actual, tanto en España, a nivel general, como en Ceuta, a nivel local, de la violencia machista? Pues en Ceuta, a nivel local, evidentemente no hemos tenido víctimas y eso es... Víctimas mortales. Víctimas sí hay. Víctimas mortales. No hemos tenido víctimas mortales, entonces, pues eso a nosotros nos genera cierta tranquilidad, pero lo que no nos genera tranquilidad es que seguimos teniendo 283 casos activos. Eso es casi un 5% más respecto del mismo periodo del año pasado. Hablamos de que cerramos y damos esta cifra a 30 de noviembre, es cuando se hacen las estadísticas. Y al final, esos 283 casos, desde la responsabilidad institucional que a mí me corresponde, te tengo que decir que este incremento no responde solo a una mayor incidencia del fenómeno, sino que
también a la consolidación de un sistema público que es más eficaz en la detección, en el registro y al final en la protección de las víctimas. Ese fruto de ese trabajo coordinado de las administraciones y del compromiso de nuestra delegación del Gobierno, ¿no?, con la erradicación de la violencia de género. En términos globales, el sistema Biogen ha gestionado en Ceuta un total de 2.256 casos. En Ceuta es verdad que, como te decía, 283 permanecen activos y 1.900 figuran como inactivos, pero aquí hablamos de la dimensión de todos los casos, que 2.200 son muchos casos en todo lo que llevamos desde que se implantó el sistema Biogen. Desde 2013. Exacto. ¿Y qué niveles de riesgo tienen esas 283 mujeres que son víctimas de violencia machista? Con los niveles de riesgo tenemos 221 en nivel de riesgo bajo, 61 medio y un alto, extremo 0. En comparación con 2024 vemos que ha habido una reducción de la cifra de casos de los niveles de riesgo medio y alto, así como la desaparición de la categoría que decíamos antes, no sé si te acuerdas, riesgo no apreciado. Al final esa denominación desapareció y creemos que es coherente con esa mejora de los procedimientos de la valoración del riesgo, porque al final lo del no apreciado han pasado a ser riesgo bajo. Entonces no es que no se aprecie, sino que simplemente pasamos al riesgo bajo. Y eso creo que va con la aplicación rigurosa de los protocolos que tenemos comunes y en la línea del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En cuanto a los perfiles, siempre que le preguntamos por ellos dice que no hay un perfil prototipo, un perfil tipo de víctima de violencia machista, que cualquier persona puede ser víctima de esta lacra social. Pero ¿cómo estamos en cuanto a los perfiles de edad? Muy bien, porque es verdad que no hay un perfil, que es verdad que nos puede tocar a todas. En cuanto a la edad, el tramo entre 31 y 45 años es el más alto. ¿Vale? Entonces, si tú me dices, ¿cuáles son la edad de las mujeres? Pues entre 31 y 45 suele estar las cifras más altas. Luego 214 son mujeres españolas y 69 son mujeres extranjeras. Pero desde la unidad de coordinación trabajamos para garantizar que ninguna mujer quede fuera del sistema, independientemente de su situación administrativa en Ceuta. De estos datos que estamos comentando, Livia, ¿cuáles son pues las cuestiones que más les preocupan dentro del área que dirige? A nosotros nos preocupa que todavía no haya una unión total de la sociedad con respecto a este tema. Todavía yo sigo viniendo aquí, seguimos hablando de cifras, tú lo mencionas, incluso yo venga o no venga, y es verdad que le dais mucha visión a esto, mucha visibilidad, y todavía me preocupa que la sociedad no siga a una. Todavía me preocupa estos discursos que dicen que esto es algo aislado, que esto es algo que le pasa a pocas personas. No, esto al final nos interpela a todas, a toda la sociedad, y decimos, si no estamos todos a una, es imposible que acabemos con esto. Yo lo digo siempre, esto no es un hecho aislado, esto no es algo que quede dentro del ámbito privado, y tenemos que acabar con ese discurso hasta que entre toda la sociedad no digamos vamos a ponerle fin a esto, por mucho que desde las administraciones se hagan campañas de sensibilización, se forme, se le dé visibilidad. Hasta que toda la sociedad no digamos se acabó hasta aquí, no vamos a poder parar esto. ¿Y cómo se puede conseguir ese todos a una? Pues todos a una, yo creo que la sensibilización es muy importante, y sobre todo la formación. Te hablo de la formación desde pequeño, pero lo digo siempre, no sirve de nada que se den cursos de formación a menores, que se dé cursos de formación a las personas que al final trabajan con las víctimas, trabajan con las personas que al final han sido responsables y condenadas por un caso de violencia de género, si entre todos no se le da la espalda a estas personas. Tenemos que darle la espalda a los agresores, y tenemos que ponernos de frente y ayudar y acompañar a todas las víctimas. Si encontramos una única persona que dice yo apoyo o yo pongo en duda la palabra de esta mujer, se echa por tierra todo el trabajo. Y para conseguir eso, ¿cuáles podríamos decir que van a ser las principales líneas estratégicas del área de lucha contra la violencia hacia la mujer?
Hombre, nosotros queremos darle continuidad al trabajo que estamos realizando. Entonces, dentro de las campañas de sensibilización, queremos intensificar las campañas, por ejemplo, dentro del ocio nocturno. Es importante, porque la violencia sexual es verdad que está ahí, es un hecho que está ahí y no podemos darle la espalda. Entonces, tenemos que reforzar los puntos violeta y la implicación de todos los trabajadores, tanto del ocio nocturno como personal de seguridad, fuerzas y cuerpos, y acciones dirigidas a jóvenes y a mujeres mayores. El año pasado hicimos una formación destinada a los trabajadores que al final prestan servicio con personas mayores, porque es importante que las mujeres puedan diferenciar, distinguir lo que es un caso de violencia de lo que no lo es, porque al final la costumbre no implica que esto sea algo normal, ¿no? Es algo que hay que ponerle freno y que, por tanto, si hay mujeres mayores que están sufriendo violencia, ellas tienen que diferenciarlo, tienen que distinguirlo y tienen que denunciarlo. Para eso se ha dado toda la formación a las personas que prestan servicio con este tipo de personas, ¿no? Así que las campañas de sensibilización van a seguir en esa línea, intensificándolas para que puedan por lo menos identificarla y poder darle una respuesta. Eso en cuanto a la sensibilización. Luego, en cuanto a la formación, pues vamos a ampliar los programas especializados también, sobre todo con fuerzas y cuerpos de seguridad, con profesorado y con orientadores de los centros educativos, porque al final también están ahí y las chicas, las más jóvenes, al final son víctimas, y no se trata solo de protegerlas a ellas, vamos a protegerlas a ellas y vamos a protegerlos a ellos. Si un chaval no sabe que lo que está haciendo no está bien o es considerado delito, a lo mejor no sabe que tiene que cambiar o revertir esa situación. Y lo mismo con una chica a lo mejor no es consciente de que está sufriendo violencia. Por tanto, vamos a poner el foco en la juventud para explicar lo que sí y lo que no, pero para protegerlos a ambos sexos, a ellas y a ellos. Decía antes que dentro de estas campañas de prevención y sensibilización conseguir que víctimas que no sepan que lo sean, lo reconozcan, se vean en primera persona como víctimas y denuncien. ¿Cómo van evolucionando las denuncias en Ceuta? ¿Cómo han sido los datos con respecto al 24, los datos del 25? Hemos subido en 11 denuncias respecto al año anterior, de 141 con el 24 a 152. Entonces, ¿hay más denuncias? Bueno, pues 10 denuncias más, 11 denuncias más. Pues si hemos conseguido llegar a que haya 10 personas más, pues bienvenido sea, ¿no? 10 personas más que se han reconocido como víctimas y que, por tanto, han dado el paso, porque no se trata de que haya más víctimas, se trata de que las víctimas se reconozcan como tal. Y al reconocerse como tal, por tanto, se apoyen en las instituciones para poder dar el paso y decir, venga, pues me considero víctima, voy a ir, voy a denunciar y voy a ver si esto es así. Al final, pues se reconocen como tal y, por tanto, entran en el sistema. Así que 11 más, pues bienvenidas sean. Cuando se entregaron los reconocimientos por el 25N, por el 25 de noviembre, en esta edición tanto la Ciudad Autónoma como la Delegación del Gobierno han reconocido a dos profesionales del ámbito jurídico que trabajan en este ámbito de la violencia de género, y tanto el juez Miguel Ángel Cano, que recibió el reconocimiento de la ciudad, como la fiscal María Arazuri, que recibió el Meninas de la delegación, hacían referencia a la cantidad de número de casos y al colapso que se está generando en los juzgados, que en muchos casos lleva a que las propias víctimas quieran retirar la denuncia para no volver a revivir el momento. Es un proceso largo y es un proceso complicado, es difícil de vivir, porque además a nivel judicial tienes que pasar por muchas fases, ¿no? Tienes que hablar con el fiscal, tienes que hablar con los forenses, hablas con la policía de protección, y al final es un procedimiento que se dilata un poco en el día o en el tiempo, y cuando termina estás cansada, dices, pues me cuesta trabajo seguir adelante, o como dicen muchas, si yo llego a saber esto, no denuncio. No, vamos a intentar que cada vez esto esté más ágil. El juzgado, vamos a intentar darle la exclusividad y que sea un juzgado exclusivo de mujer, y vamos a intentar que los tiempos, acortar esos tiempos para que directamente pasen a tratar con los profesionales que tienen que tratar, para que puedan tener rápidamente una sentencia de reconocimiento y que, digamos, pasar a otro punto en el que a lo mejor el agresor entra en prisión,
donde se empiezan a trabajar con él, porque también dimos un menín al centro penitenciario por la lucha contra este problema, porque desde el centro también se trabaja con los agresores. Y decía la directora del centro penitenciario, Nonia Velázquez, que es importante que hay muy poca reincidencia de aquellas personas que son condenadas por violencia de género, muy pocos reinciden, y eso también es por el trabajo que se hace dentro del centro penitenciario, que es de reconocer. En esa labor de coordinación que lleva a cabo el área que dirige, ¿les preocupa ese colapso que hay en los juzgados? Hombre, claro, es algo, pero ese colapso como tal, es verdad que a lo mejor la parte de la Fiscalía lleva muchos procedimientos, pero desde la delegación se está intentando trabajar para darle la exclusividad a ese juzgado. Ya dependerá un poco también del decanato, del juez decano, que entre todos realmente hagan esa solicitud y de que el juzgado se convierta en exclusivo. No depende únicamente de la delegación, depende de que todos los entes que participan hagan esa solicitud. Entonces, animamos a que la hagan. Bueno, hablábamos de casos activos. Ceuta cerraba el año con 283. Es una cifra que puede ir variando cada día en función de que haya mujeres que entren o salgan del sistema de protección. Si nos ceñimos exclusivamente a las órdenes de protección dictadas en el 25, ¿tiene el dato? Sí. 60 órdenes de protección se han dado en el 25 frente a las 45 que se dieron en el 24. Pero en el primer semestre. Sí, por el mismo periodo del año anterior, ¿vale? 60, de enero a junio. Las estadísticas vienen hasta junio y se cierran en junio porque estas estadísticas de las órdenes de protección las da el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, hasta que ellos no dan las estadísticas, no dan las cifras, no. Pero tenemos por ahora solo las del primer semestre y son 60. Entonces, la última vez que estuve aquí hablábamos y decías... me preguntabas con el tema de las pulseras, ¿no? De los seguimientos del Centro Cometa, que habían habido fallo, y decía, ¿y en Ceuta? Y yo te decía, pues en Ceuta solo hay una y porque está fuera. Y yo esa misma pregunta se la trasladé a María Arazuri cuando tuvimos... también se la hemos hecho cuando vino. Sí, y decía que lo bueno que tiene Ceuta, o el juzgado de Ceuta, es que se suelen conceder la mayoría de las órdenes de protección que se solicitan, entonces no consideran necesario una pulsera de seguimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que tú le pones la orden de protección ya hay un seguimiento de eso, ya tiene una prohibición expresa. Entonces, si ya tiene la prohibición expresa y si se conceden, pues, oye, yo creo que cuando ha habido reuniones de mis compañeras de unidad, solemos hacer 3 reuniones anuales a nivel de toda España, muchas cuentan los problemas que tienen para que los jueces, los magistrados, la jueza, las magistradas pongan órdenes de protección. Entonces, que se sentían un poco desamparadas en ese sentido. En Ceuta podemos estar tranquilos en ese sentido porque se suelen conceder las mayorías que se solicitan. ¿Y cómo son las labores de coordinación entre diferentes instituciones, administraciones, juzgado, policía, la ciudad autónoma, que también se llevan a cabo acciones conjuntas? ¿Cómo está esa coordinación? Y no sé si hay algún aspecto en el que se podría mejorar. Hombre, nosotros vamos a intentar seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre administraciones. Nosotros, al final, la Administración General, entendemos que estamos todos a una y tanto desde Educación como de Seguridad Social, Extranjería, siempre estamos muy unidos en este sentido porque se le da un carácter prioritario a las personas que son víctimas y que necesitan de algún momento pues un tema en educación o en extranjería o, por ejemplo, en la seguridad social. Entonces, todas son puntos violeta, todos los funcionarios, el funcionariado está formado en este sentido, por tanto, son capaces de reconocer a una mujer que en un momento dado llegue con un problema de violencia, tanto violencia de género como cualquier tipo de violencia que recaiga contra la mujer. Entonces, la coordinación entre la Administración General está, digamos, muy unida, estamos muy unidos. Fuerzas y cuerpos de seguridad también están ahí, siempre quieren información de la oficina de denuncia, estamos en constante comunicación con la unidad de familia de la Policía Nacional, con la Guardia Civil. Y bueno, y al final la otra cara o la parte de la competencia en servicios sociales pues también está ahí, ¿no? Es verdad que no hay esa unidad o esa comunicación constante que hay con la Administración General, pero también está ahí. Cuando hay una mujer que a lo mejor puede o podemos tener indicios de que queda desprotegida o de que puede quedar fuera del sistema, sí hay una comunicación constante con servicios sociales para ver qué
está pasando con esa mujer, si tiene recursos, si puede entrar en casa de acogida. Entonces es a nivel inmediato, de cuando se produce una inmediatez de una necesidad concreta, cuando hay ese contacto. Y con respecto al centro de crisis, no sé si usted está en contacto con el Ministerio y para valorar, y también puede pedir al Ministerio esa posibilidad de prórroga debido a los condicionantes que han afectado a la obra del centro de crisis de Ceuta, al transcurso de la obra, materiales que no llegaban y demás. ¿Sabes qué pasa, Susana? Que ya se le han concedido un montón de prórroga. Hombre, yo creo que el centro de crisis es una necesidad real que tenemos. Somos la única comunidad que no tiene centro de crisis, la única. Se le han concedido muchísimas prórrogas y, hombre, todo lo que conlleve al final tener el centro de crisis, bienvenido sea, pero existe una preocupación real dentro del Ministerio de por qué no está este centro de crisis terminado. Ahora los materiales, el año pasado el sitio, el anterior el pilotaje, el anterior, y siempre hay un pero, siempre hay un es que siempre hay algo que condiciona que no tengamos ese centro de crisis. Entonces vamos a ver si nos ponemos a trabajar y vemos que esto no es algo accesorio, que es algo realmente necesario para las ceutíes, para las personas que en algún momento requieren de ese servicio. Ya te digo que somos los únicos que no los tenemos. Vamos a ver si lo terminamos, ¿no? Sí, pero el Ministerio está por la labor de valorar una prórroga más. Yo creo que el Ministerio ha demostrado que está por la labor de todo y de facilitarle la tarea con tal de que lo hagan. Lo que no puede ser es siempre prórroga, prórroga, prórroga. Yo creo que llevamos 3 años de prórroga. Entonces, yo creo que se acabaron las excusas, vamos a centrarnos en terminarlo y que lo terminen. Y una vez lo terminen ya entraremos a valorar si es con la subvención que se dio, con el dinero del pacto o con los fondos europeos, pero que lo terminen ya de una vez. Para finalizar, ¿cuáles son los retos de su área para este 2026? Nosotros vamos a intentar mejorar los protocolos que ya tenemos existentes, vamos a intentar llegar a toda la ciudadanía, vamos a intentar que los puntos violetas sean un hecho y una realidad y vamos a intentar reforzar todos los canales de comunicación para que la respuesta sea muy eficaz, la protección sea ágil y al final acabemos con la vulnerabilidad de las mujeres. Pues Livia Rosales, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta primera entrevista de la conexión de hoy, de la conexión de jueves 22 de enero. Estamos en contacto para seguir pues valorando las diferentes y mostrando las diferentes iniciativas que se llevan a cabo aquí en Ceuta contra la violencia hacia la mujer. Muchísimas gracias. Gracias, Susana, gracias a ti. Nosotros estamos pendientes de conectar de nuevo con Fitur. Rafael Morales está pendiente de esa visita real, de esa visita de los Reyes de España a la Feria Internacional de Turismo, que inauguran hoy oficialmente una feria marcada sin duda por las víctimas mortales por esa tragedia de ferroviaria, y hoy está previsto que, como les decimos, los Reyes ya están en la Feria Internacional de Turismo, ya están en Fitur. Y en unos instantes se va a proceder al tradicional saludo de sus majestades a los consejeros de turismo. Rafael Morales, muy buenas. Cuéntanos, ¿ya se ha procedido a la inauguración o todavía no se ha producido? Pues Susana, estamos ya preparados justo enfrente del stand de Tour España. Estamos viendo también cómo está el consejero de turismo, Nicola Chequi, esperando a que de un momento a otro entren sus majestades los Reyes de España, y vemos cómo se van moviendo los gráficos rápidamente en las indicaciones que nos dan los miembros de seguridad, y esperando a que entren por aquí los Reyes para saludar a todos los consejeros de turismo de las diferentes comunidades autónomas. También está en primera fila, como vamos a ver ahora mismo, Nicola Chequi, y todo apunta a que, viendo esta marea de gráficos, de un momento a otro van a aparecer el rey Felipe VI y la reina doña Leticia, porque normalmente este es el trajín habitual de todos los medios que vienen. Recordamos que los Reyes entran por la puerta norte, pasan al stand número 12, que está aquí contiguo, justo enfrente, cruzando el patio de IFEMA del recinto ferial, y rápidamente vienen hasta esta parte donde empiezan ese saludo oficial. Recordamos que este año ha sido el segundo día
cuándo se va a producir este acto. Habitualmente es el primer día. No tiene nada que ver, como decíamos ayer, con el suceso del accidente ocurrido en Adamuz, de los trenes de alta velocidad, sino que estaba previsto por motivo de agenda de Casa Real. De hecho, ayer el rey Felipe VI, recordamos que intervino en el Parlamento Europeo en conmemoración de los 40 años de adhesión a Europa, a la Comunidad Europea, por parte de España, y por eso estaba previsto que hoy fuese ese saludo oficial en lugar de ser el primer día. Estamos esperando, mientras ya dan las indicaciones los equipos de seguridad, los escoltas de Casa Real, vamos para allá, nos van derivando ya, porque de un momento a otro van a entrar por aquí. Vamos a ir mostrando poco a poco a ver si tenemos buena perspectiva, pero esto es lo que ocurre, nos mandan el cordón de seguridad para un sitio más lejano y vamos para el fondo mientras nos derivan poco a poco a ir. Así que intentaremos dar una perspectiva lo más limpia posible, porque la seguridad no lo va a impedir en estos instantes, Susana. Vamos a intentar enseguida pedir paso y conectar. Literalmente, nos han echado del sitio, Rafa. Más para atrás. Más para atrás. Sí, sí, nos vamos moviendo para atrás y al final nada. Allí. Bueno, estamos pendientes en conexión. Rafa, busca un sitio, colócate con el resto de compañeros de la prensa y nosotros conectamos ya con la tertulia, saludando a los protagonistas de hoy. Concha Bernet, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y cómo está nuestro amigo Jesús Palenzuela? Pues muy bien, Susana. Javier. Aquí con muchas ganas, ¿no?, de compartir, de poder charlar, retroalimentarnos, ¿no?, de diferentes ideas por parte de los compañeros. Y Javier Vargas, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo. Bueno, estamos pendientes de ese saludo oficial, saludo por parte de los Reyes a los consejeros de turismo de las diferentes autonomías, en una feria, la de Fitur, marcada sin ninguna duda por la tragedia ferroviaria que se producía este domingo, que ya deja 43 víctimas mortales. Hay 42 que ya han sido identificadas y todavía 2 personas desaparecidas, el último dato de la Guardia Civil. Una feria en la que se han suspendido prácticamente todas las agendas oficiales, salvo esta de la Casa Real, que mantiene la inauguración oficial para hoy y también ese saludo. ¿Cómo veis la celebración de esta 46 Feria de Fitur, Javier? Bueno, el turismo no deja de ser uno de los motores del país, de la economía, especialmente en estos últimos años, y es un evento pues de importancia. Para Ceuta, pues yo ahí no me atrevo a pronunciarme porque siempre ha sido muy repetitivo y demasiado rutinario. No quiero pronunciarme porque siempre abrigo la esperanza de que el turismo en Ceuta sea realmente un puntal económico, porque yo creo que la ciudad tiene posibilidades, pero hasta ahora no creo considero que no se ha conseguido, ni mucho menos. Jesús. La verdad es que Fitur, pues bueno, en la línea de lo que decía el compañero, pienso que es una propuesta más, una posibilidad más que tiene en este caso pues la ciudad de Ceuta para exponer pues sus oportunidades, sus bondades, porque la ciudad las tiene, ¿no? Pero es cierto que, bueno, aunque es una oportunidad más, ¿no?, la que tenemos ahí de vender pues nuestra idiosincrasia, y eso pues tenemos que hacerlo ver, y además desde la Consejería de Deportes pues pienso que se está dando un impulso muy importante en este sentido, ¿no? Vemos que hay cierto progreso, que es una cuestión muy importante, pero hay también otros elementos que vertebran nuestra ciudad, que la hacen ser ciudad fronteriza, y entonces yo creo que no solamente tenemos que enfocarnos en Fitur, que también verlo, como he dicho, como una posibilidad, sino trabajar desde el punto de vista de las políticas, desde el punto de vista de la política, pues en otras cuestiones que son también fundamentales, que hacen que de alguna manera pues se le ponga esa piedra en el camino a la ciudad, una ciudad que pudiera ser mucho más turística. Concha, ¿cuáles crees tú que deben ser los atractivos turísticos en los cuales se debe basar la promoción de Ceuta? En Fitur, ¿te Sí. refieres? Plantear algo en Fitur.
Pues para ampliar el abanico de clientes, de turistas potenciales. Hasta ahora, en estos últimos 30 o 30 y tantos años, ¿no?, que lleva Ceuta estando en Fitur, más o menos, yo creo que desde luego con la clave no han dado. Ceuta no despega, el turismo en Ceuta no despega, y Fitur no creo yo que en estos 30 y tantos años haya hecho mínimamente levantar un poco el turismo en Ceuta. Yo creo que Ceuta tiene unas perspectivas que hay que diversificar. En Ceuta tenemos algunos atractivos muy interesantes que a mi modo de ver no se potencian del todo. El medio marino, el medio terrestre, desde el punto de vista del medio ambiente, las aves, el paso de aves migratorias. Son situaciones que se dan en Ceuta de una manera especial y sin embargo no se venden, y hay mucha gente interesada. Otra en la que sí creo que se está dando la clave es, por ejemplo, en el deporte, en las actividades deportivas. Ahí sí se está dando, yo creo que una visión de lo que Ceuta puede ofrecer en cuanto al deporte, pero por ejemplo en cuanto al deporte marino pues no llegamos, ¿no? O sea que creo que todavía hay cosas que, bueno, y culturalmente, el medio cultural, la cultura, que toda la historia de Ceuta, todo eso concurre de una manera importante en lo que es esta ciudad. Yo creo que eso es difícil trasladarlo a Fitur, o no se da en la clave, o a la gente que va a Fitur a ver qué es lo que tenemos en Ceuta no le atrae lo suficiente, pero creo que esos son los atractivos principales de Ceuta, entre el cable geográfico, cultural y deportivo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es muy curioso, muy importante y realmente interesante. Bueno, esa es la opinión de Concha. Ahora les preguntamos a Jesús, aunque ya ha dicho que las particularidades de la ciudad, y a Javier, pero también se lo queremos preguntar a ustedes. Ya saben que tienen un número de WhatsApp y también pueden opinar a través de nuestros perfiles de las redes sociales en Facebook o en Instagram. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser los atractivos turísticos en los que se debe basar la promoción de la ciudad? Esta es la respuesta que nos han dado tanto en la calle como en la encuesta digital. Pues sobre todo la imagen que da y luego lo atractivo, pues mira, por el parque marítimo, el comercio, todo esto está muy bien para promocionarlo fuera, ¿sabes? Si te digo la verdad, es que Ceuta no tiene nada de turismo. Si es que aquí lo único bonito que tenemos aquí en Ceuta es el parque, además, y el pozo. ¿Qué turismo vamos de aquí? Llega la gente de afuera, viene lo que es un fin de semana y está todos los comercios cerrados. Y aquí el turismo y el consumo es fatal. Hombre, yo que soy aficionado al fútbol, el Afonso Murube, que ya estamos reconocidos en el panorama español y también europeo. Yo creo que también la muralla real es un icono de la ciudad. Pues los atractivos turísticos de Ceuta son sus calles, su gente, la gastronomía, que es muy importante. Hay muchos rincones muy bonitos que visitar, no solamente uno. Vamos, un sitio bueno, no sé, de visitar las murallas reales, yo qué sé. Hay muchos sitios que incluso la gente de Ceuta ni sabe, que hay muchas maravillas aquí. Pues principalmente la bajada del barco para que venga mucha gente y sobre todo la gastronomía. Hay que vender la gastronomía, que tenemos una gastronomía riquísima. Yo tengo un programa en la cadena SER, como te comenté, de gastronomía de Ceuta en la SER, y han pasado casi todo Ceuta por ahí, apoyándola al máximo, sobre todo al máximo. Y luego los museos, el atractivo de las playas, hay montañas de cosas que las podemos utilizar y explotar bien. Por lo tanto, vamos a pensar y hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Yo creo que todo. Yo soy un enamorado de Ceuta y Ceuta, su historia, sus monumentos, su cultura, su gastronomía, todo. Yo creo que lo que hace falta es saber el potencial que tenemos y las posibilidades. Eso es lo que es el diagnóstico, mirarlo porque Ceuta tiene todo. Antes sí tenía mucho, ahora yo ya no le veo tanto como atractivos para traer, pero Fitur puede traer a mucha gente de Marruecos y sí que puede venir gente. Ninguno. El parque marítimo,
lo que es nuestros bares, nuestros sitios donde reunirnos, y después el Monte Hacho, en fin, una serie de sitios que es muy bonito para visitar Ceuta. Pues las murallas reales, que yo creo que es el icono de Ceuta, y bueno, y nuestros comercios y todo. Bueno, esas son las respuestas que nos han dejado en la calle. En la encuesta digital lo que hemos preguntado es bueno, lo que puede aportar la participación de Ceuta en Fitur, y un 63% dice que es muy necesaria para seguir mejorando, para seguir atrayendo turistas. Un 25% considera que hay otras formas de promoción, y un 12% no sabe qué es Fitur. ¿Cuáles son los atractivos que tú crees que se deben promocionar? A mí me parece, vamos, Ceuta tiene un atractivo natural que la distingue de cualquier otro sitio, porque es verdad que hay monumentos, hay gastronomía, que también encontramos en otros sitios, pero, y hablo no solo para turistas nacionales, sino incluso extranjeros, esa situación de una ciudad española en África. El escenario que nos rodea, el estrecho, es algo único. Para una persona, un español del interior, la travesía, simplemente la travesía del estrecho, o venir en helicóptero de Málaga a Ceuta, es un espectáculo. Es un sitio muy particular dentro de España, y yo creo que lo que hay que subrayar son las particularidades. Ahí enfrente, en la Costa del Sol, tenemos millones de turistas todo el año que se están preguntando qué vamos a hacer mañana. Y es una pena que la respuesta no sea ¿y por qué no vamos a Ceuta? Quizá ese punto, a mi entender, es el que habría que trabajar. Eso es, de alguna manera, lo que viene a contar la campaña de Tierra Rara, menos de lo mismo. Pues que, por sí. cierto, ya tiene más de 313 millones de impactos, es más del doble del objetivo inicial. Yo, por eso digo que estoy abierto, tengo cierta esperanza de cara al futuro. No, miro hacia atrás y lo que se ha hecho no ha dado resultado, evidentemente, pero este año ha sido la primera vez que cuando uno toquitea el móvil, está por las redes, de repente se sorprende porque ve un anuncio o alguien haciendo un reportaje sobre Ceuta. Eso es una novedad interesante. Que se está proyectando, por cierto, durante esta edición de Fitur en un pantallón de 39 metros cuadrados, de 13 metros por 3. ¿Os gusta a vosotros Tierra Rara, menos de lo mismo? ¿La campaña? Es un título muy sugerente y A Concha parece que no mucho. Sí, lo que pasa es que yo creo que Tierra Rara realmente no es. O sea, puede ser atractivo, ¿no? Pero no identifica, yo no identificaría a Ceuta como una tierra rara. Es una manera de significar que es algo diferente. Claro, y llama la atención. Claro. A lo mejor, lo que se busca es el impacto. Es un poco motivante, ¿no? Exacto. El título, por lo menos sugestivo, el eslogan. Pero yo no lo identifico con Ceuta, no sé, me coge un poco lejos, lo de la tierra rara. Y menos de lo mismo, o sea, más apoyo a ese mensaje de las menos de lo mismo peculiaridades. quizás, menos de lo mismo quizás, porque Ceuta sí que es verdad que es un sitio muy especial, es un sitio especial, lo que pasa es que es especial para todo, para lo bueno y para lo malo. Claro, dice Javier, venir en helicóptero, pero venir en helicóptero cuesta 200 euros por persona. Son 400 euros, o sea que de alguna manera tenemos... Se hace referencia también a las bonificaciones del 65% que hay ahora para el no residente. ¿De? Bonificaciones del 65% para el no residente. No deja de ser una barrera el precio del barco para una familia, porque eso de qué vamos a hacer mañana, cuando tienes 2 o 3 hijos, pues claro, o sea, el venir a Ceuta multiplica el billete por 5. Lo bueno que tenemos es que también está la posibilidad de acoger desde el barco. Todos a la vez no, por favor. Claro, es mucho dinero, son cerca de 200 euros, 4 personas. Entonces, a priori ya eso para. ¿Por qué no vamos? Porque es caro y ya luego tienes que venir y tal. Pero, bueno, con respecto al título me pasa eso. Y luego, si miras hacia atrás, todos estos años, la verdad es que a Ceuta turismo prácticamente no viene. Quiero decir, turismo así que diga, vamos a ir a Ceuta, el porcentaje es bastante bajo.
Bueno, en esa promoción turística, una de las cuestiones que se está haciendo este año en Fitur es la consolidación de las estrategias de atracción que vienen funcionando en los últimos años, como el abaratamiento del barco, que continúa activa para los fines de semana y fechas especiales, la bonificación al transporte aéreo con el 65% para el no residente, y otra de ellas es los talones descuento Ceuta Emociona, que bueno, pues tienen descuentos para el alojamiento, para el viaje, también para una experiencia turística y una experiencia gastronómica. Y si alguien sabe de cómo ha ido evolucionando el sector aquí en la ciudad, es Viajes Trujillo, que lleva pues más de 20 años en el sector. Alicia Urbano está con su gerente, con Antonio García Gaona, para conocer cómo está la situación actual del sector turístico en la ciudad. Muy buenas de nuevo, Alicia. Muy buenas, Susana, buenos días. Pues estamos en la agencia de Viajes Trujillo, porque estos días hay que hablar de turismo, y para hablar de turismo, ¿con quién mejor que con Antonio García Gaona? Vamos a tomarle el pulso a cómo está arrancando este 2026, cómo arranca el sector. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, ante todo felicitaros digamos, por esta feria que está pasando. Nosotros este año no hemos podido acudir por unos temas internos nuestros, y la verdad que bueno, que bien. Yo creo que el año 25 ha salido bastante fructífero para lo que es el turismo de Ceuta. Bueno, tengo que decir también que nosotros como Viajes Trujillo ya venimos apostando por una Ceuta turística del año 93, cuando desgraciadamente ni había ayudas, ni había todo el apoyo institucional que hay hoy, ¿eh? Entonces es de agradecer, y efectivamente, como te digo, el 25 ha salido muy bien, y el 26 bueno, se prevé buenas perspectivas. Ayer, creo, en estos días se ha aprobado una nueva edición del Ceuta Emociona, unos bonos que hacen unos grandes descuentos para todas las personas que visitan Ceuta, y la verdad que está teniendo una aceptación excelente. Entonces las previsiones creo que son buenas. Lo que sí es verdad que bueno, tenemos que mejorar, seguir mejorando y seguir trabajando de cara al tema hotelero, de cara a los transportes internos, a los servicios que se dan en la ciudad, el tipo de calidad. Yo sé que desde turismo se está trabajando muy bien, pero poco a poco la verdad que sí, que Ceuta se está convirtiendo en lo que todos hemos creído. Por lo menos desde aquí se ha creído siempre que esta es una ciudad muy turística, una ciudad para una estancia de 3-4 días, y entonces la verdad que sí, con su vecino, con las excursiones, con digamos el vecino, el atractivo que tenemos de Marruecos, pero sobre todo la propia ciudad que tiene unos atractivos que los tiene cualquier punto de España. Ceuta tiene potencial turístico, es así. Como decías, los bonos Ceuta Emociona es uno de esos principales atractivos, ¿no?, para atraer. ¿Lo notáis realmente, que viene más gente gracias a esos bonos? Sí, indudablemente. Bueno, te puedo decir que nosotros hace más de 20 años, ¿no?, que venimos diciendo, bueno, los distintos consejeros que han ido llegando a la Consejería de Turismo, con la propia ciudad, venimos solicitando y sugiriendo que reducir a lo mejor unos gastos dentro de la consejería, o como puede ser, antes se invertía mucho más en Fitur, y yo siempre decía que a lo mejor esas inversiones había que reducirlas a solamente presencial, porque es verdad que hay que estar como imagen, es muy importante, y enfocarlo a ayudar a las personas, digamos, a ayudarle económicamente y abaratarle los costes de las personas que venían. Ya lo llevan haciendo hace unos años y el resultado está siendo, bueno, espectacular. Y no vienen más personas porque no tenemos capacidad hotelera, porque se quedan, te puedo decir que en diciembre se han quedado muchas, por lo menos desde la parte nuestra de Viajes Trujillo, se han quedado muchos clientes sin poder venir porque no había camas en Ceuta. ¿Qué tipo de perfil de turista trae estos bonos? ¿Es alguien que viene puntual o alguien que repite y recomienda el destino? No, hay de todo. Hay personas que el Ceuta se repite. Eso es una cosa que se ve y que se escucha y que se oye, ¿no? Casi el gran porcentaje del turista que viene suele repetir. En su amplio porcentaje, en su amplia mayoría, repite, porque como venimos diciendo, tenemos unas características que no tiene otra ciudad, sobre todo la amabilidad, que
que damos aquí. Cualquier habitante te encuentra un turista y le acompaña hasta el sitio que está. Los restaurantes dan un buen servicio, aunque tenemos que seguir mejorando el servicio interno de la propia ciudad, pero el nivel del turista hay de todo. Hay un nivel medio, un nivel bajo y por supuesto también un nivel alto, que bueno, que viene, pues aquí tenemos digamos incentivos como el tema de no pagar IVA, del ISI, y eso en cuanto a joyería de alta gama, bisutería, cosmética, la gente lo sigue, bueno, una vez que está aquí lo ve, lo aprecia y la verdad, y después el propio entorno en la ciudad. Entonces, bueno, sobre todo es verdad que hay que seguir trabajando fundamentalmente en el tema hotelero. Viajes Trujillo gestiona también turismo deportivo, viajes de turismo deportivo. ¿Cómo está beneficiando a Ceuta y al sector este tipo de turismo? Pues bueno, te puedo decir que, haciendo hincapié en lo que te vengo comentando, es un tema que hace muchísimos años que yo personalmente, en ese es un tema que yo exponía personalmente a todos los consejeros que llegaban, que tenían que enfocar Ceuta como un punto turístico para eventos sociales o eventos deportivos, pero el deporte mueve mucha gente. El deporte a nivel base, de edades entre los 9 y los 12 años, siempre tiran de 2, 3 familiares por niño. Entonces, bueno, parece ser que ya no hemos dado cuenta y ya son 2 o 3 años que venimos apostando por pruebas deportivas. Bueno, tenemos la Cuna Legión, que este año incluso se ha mejorado con el tema del alojamiento del barco, y el tema de los 300, el tema del Campeonato de Europa de triatlón, el tema de waterpolo, el tema todo ese tema que están enfocando el tema al deporte está siendo garantizando un número de personas, no solamente de los participantes deportistas, sino por aquellos familiares que en muchas ocasiones, y sobre todo también este año, pues bueno, tenemos el boom del Ceuta, que bueno, que estamos viviendo unos momentos espectaculares de lo que se ha conseguido, y entonces ese tema también lo estamos viendo. Este fin de semana casi un grupo de Valladolid, de Andorra vinieron, de Gijón la primera jornada, es decir, de todos los equipos que visitan, porque esto ya es otro mundo, el fútbol profesional es otro mundo. Entonces hay mucha afición que siguen a sus equipos como la siguen los nuestros, porque la verdad que creo que le ganamos a todos. Pero la verdad que sí, el tema deportivo, tanto como cualquier aspecto sociocultural que se enfoque a esta ciudad para que sea una ciudad de una estancia de 3 o 4 días con sus noches, hace mucho. Una afición que nos visita y que además quedan encantados, pues bueno, están ahí las reseñas, ¿no?, las opiniones en redes que se leen, quedan encantados con Ceuta, también es un boca a boca que vamos abriendo camino. Hablabas antes de que faltan plazas hoteleras, ¿qué más le falta a Ceuta para terminar de crecer y consolidarse como destino? Entonces tenemos más tiempo que esta, tenemos mucho más tiempo que esta pequeña entrevista, pero sí, necesitamos muchas cosas, necesitamos, sobre todo, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y una opinión muy personal, que es creer en que tenemos una ciudad turística. Parece que se está creyendo, se está apostando, porque es verdad que ahora, bueno, con la llegada, por supuesto valorando a todas las personas, a todos los consejeros que han estado, pero ahora con la llegada de Nicola, pues bueno, Nicola es un comerciante nato de la ciudad, donde vive aquí, aunque no ha nacido, sí vive aquí, tiene sus comercios y conoce bien la ciudad. Entonces, pues bueno, está llevando a cabo lo que muchas veces hablábamos antes de que él llegara a la política. Él es cliente nuestro de la empresa, y en muchas ocasiones pues comentábamos, también bueno, el presidente de la Federación de Vela, y comentábamos un poco las necesidades que tiene Ceuta. Y bueno, tiene muchísimo que mejorar, empezando por el tema hotelero, porque ya lo principal que hemos mejorado es el abaratamiento de los costos del barco, el tema del alojamiento, el tema de la restauración, de poder comer, que te abonan los 30 euros del barco, los 20 euros por noche, dependiendo si son la primera, segunda o tercera noche, que llega casi a 50 euros si son 3 noches, los 15 euros para restaurar, que por 15 euros aquí, si te lo montas bien, casi puedes comer en sitios del tema del pescadito, que aquí es una muy buena gastronomía, pero pues tenemos que seguir mejorando. Sí, el tema hotelero ahora mismito, bueno, una necesidad urgente, porque los hoteles que tenemos, pues bueno, por una cosa o por otra, tienen parte de su capacidad, digamos, o bien ocupada porque está comprometida, o bien en reforma, pero haría falta un nuevo hotel con una capacidad, bueno, de unas 60 o 70 habitaciones, y después el servicio interno, pues bueno,
ya todos sabemos lo que hay aquí y hay que seguir trabajando para mejorar la llegada al puerto, el tema de los taxis, el tema de la VTC, que aquí debería de haber servicios de VTC algunos, y el sistema también de los autocares, con las dos empresas que hay, pues hablar con ellos para que se conciencien, mejore su transporte, que sí es verdad que aquí no es lo mismo que la península, que el transporte se mueve poco y es muy difícil tener aquí un autocar con lo que vale hoy en día, pero si todos nos seguimos uniendo y se sigue trabajando en unión, pues conseguiremos conseguir de Ceuta lo que siempre se hace. Pero sobre todo, antes de mejorar todo, es creer en... Esto es como creer en uno mismo. Si tú crees en ti, eres capaz de conseguir cualquier cosa. Pues si tú crees en tu ciudad y en tu pueblo, eres capaz de convertirla en lo que todos queremos. La confianza es fundamental. Muchísimas gracias por atendernos, Antonio. A vosotros siempre, por darnos un hueco a Viajes Trujillo, de verdad, y muchísima suerte. Muchísima suerte y que todo vaya bien en Fitur, y por supuesto, nuestro más sincero pésame a todos los familiares que están padeciendo el accidente de Córdoba del pasado fin de semana, y ayer también otro que ha habido en la provincia de Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Pues, Susana, nos despedimos desde aquí, desde la agencia Viajes Trujillo, con estas pinceladas, amplias pinceladas que nos da Antonio sobre el sector. Conseguimos hacer un retrato bastante realista, ¿no? Y al final nos quedamos con que la confianza mueve montañas, y al final es lo que necesitamos, creernos que Ceuta es un destino turístico. Muchas gracias, Alicia. Continuamos en conexión. Esa es la valoración de Viajes Trujillo, una de las agencias más antiguas de la ciudad. Quería cambiar de asunto porque estamos en el tramo final de la tertulia y no me gustaría dejar pasar esta mesa sin preguntarles a los protagonistas de hoy qué opinan acerca de esa denuncia que les llevábamos en directo este miércoles, una familia que denunciaba que su hija de 10 años con autismo se le ha denegado el traslado desde el Colegio Lope de Vega al Centro de Educación Especial San Antonio, un cambio que, según sus padres, sería necesario para garantizar una educación con las adaptaciones reales que su condición requiere. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación responde que el traslado está en evaluación a la espera de un informe técnico y que la plaza en San Antonio estaría garantizada, eso sí, pero para el próximo curso. Analizamos las claves de este asunto. Vamos a escuchar primero un resumen de la denuncia cuya voz ponía la madre de la menor, y a continuación la respuesta del Ministerio de Educación, y a la vuelta opinamos. Miranda está diagnosticada con TEA y escolarizada en el Lope de Vega. Los continuos cambios de tutoría, apoyos y recursos han afectado a la estabilidad emocional de la pequeña. Pero esto no es todo, ya que ha sufrido agresiones físicas por parte de otros alumnos. Varios alumnos realizaron un reto para decidir quién pegaba antes a nuestra hija. Pero el hecho que ha marcado un antes y un después es lo ocurrido el 17 de diciembre. Y en un contexto de ansiedad severa, se le impidió salir del aula cerrando la puerta de la misma. Ante esta situación de bloqueo y sin una contención adecuada, mi hija, en estado de desregulación emocional, intentó salir por la ventana de un segundo piso, llegando a encontrarse parcialmente fuera de ella. Por ello, y dado que el centro no puede asegurar la integridad física y emocional de su hija, los padres han pedido el cambio de modalidad educativa y su escolarización en San Antonio. Desde el Lope de Vega se está de acuerdo, pero desde la Administración aún no se ha dado el visto bueno. Mantener a nuestra hija en el mismo centro, aunque sea bajo otra fórmula, no elimina el riesgo ni vulnera el principio del interés superior del menor. Los derechos de los niños y de las niñas no pueden depender de ensayos, de reorganizaciones internas ni de plazos administrativos. Por su parte, el Ministerio ha dado su versión sobre este caso. El director provincial del Ministerio de Educación ha puntualizado que están a la espera del informe del inspector de referencia para determinar si se produce el cambio desde Lope de Vega al Colegio de San Antonio. Y es que el cambio de modalidad educativa se decide, según afirma, a final de curso para llevarlo a cabo al siguiente, y en el caso de aula de educación especial, en concurrencia competitiva con otros padres que lo soliciten, aunque en cualquier caso la Administración asegura que se le garantizaría una plaza en el Colegio de San Antonio.
Bueno, pues como acaban de escuchar, máxima protección la que ofrece la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, pero dice que espera el informe del técnico y que para ese cambio de modelo educativo es necesario, además de ese informe, esperar al próximo curso, al curso siguiente y en concurrencia competitiva. ¿Cómo ves esta situación, Javier? Creo que además los tres tenéis ámbito educativo, ámbito docente. Bueno, esto empezó hace unos años, cuando el Ministerio decidió que escolarizar alumnos con discapacidades en centros específicos suponía una discriminación. Entonces, consideró, un poco por decreto, puesto que hubo una cierta resistencia por parte de los padres, creo recordar, que la forma de convertir un niño discapacitado en una persona, un alumno más, era escolarizarlo en centros ordinarios. Yo no dudo que esta escolarización, este tipo de escolarización, a alguno le haya venido bien, pero claro, genera este tipo de situaciones, entre otras cosas, porque requiere una enorme cantidad de medios, porque un maestro que ya tiene 25 alumnos, de los cuales 2, 3 tienen necesidades educativas especiales, que hay veces que son más, se ve incapacitado de llevar la clase. Ahí vosotros sois los que podéis opinar mejor. De lo que se ha dicho, hay una palabra que a mí me llama la atención y quiero subrayar, que es se asignan las plazas en concurrencia competitiva. Quiere decir que mi hijo puede tener reconocido la conveniencia de ir a un centro de educación especial, pero solo si hay plaza disponible. Quiere decir que esa necesidad, que a priori se evalúa como tal, luego no se materializa porque no hay medios suficientes. ¿Qué opinas, Jesús? Pues, como comenta el compañero, efectivamente la LOMLOE en nuestro caso, ¿no?, que es la Ley Orgánica modificada de la Ley Orgánica de Educación, la actual LOMLOE, que es la cual se aplica en educación infantil y primaria, pues efectivamente en su apartado de atención a la diversidad habla de esto, ¿no? Es decir, aquel niño, aquel menor que tenga reconocida una discapacidad o haya que atender a la diversidad en cuanto a las diferentes necesidades educativas especiales que pudiera presentar, pues está eso, ¿no?, el coger y decir, bueno, pues vamos a dejar los centros de educación especial para trasladarlos al aula ordinaria, ¿vale?, para que no haya un detrimento en su desarrollo, ¿no? Esto es lo que dice la LOMLOE, por lo tanto, en este caso ya se está contraviniendo, ¿no? Hay que hacer un cambio de ley. En este caso se está contraviniendo, porque realmente ahora supuestamente se busca o se quiere que la menor vuelva a la educación especial, ¿no?, a esa modalidad. Yo considero, y esto que quede muy claro, que la inclusión necesita de dinero, la inclusión necesita de recursos económicos y de una buena gestión de esos recursos, de una buena eficiencia en los recursos. Por lo tanto, que a estas alturas y después de esa aprobación de la LOMLOE y supuestamente cuando se nos llena la boca de hablar de inclusión, que haya este tipo de situaciones, pues la verdad es que me parece un tanto grotesco, ¿no?, y sobre todo entendiendo pues la preocupación de esta madre, ¿no? Y no solamente tenemos esta situación, sino que es que partiendo de una base previa, que es que la anterior ministra de Educación, Pilar Alegría, no ha visitado nuestra ciudad, cuando Ceuta y Melilla son competencia MEC directa. Y esperemos que, bueno, la ministra Tolón, la actual ministra, que lleva aproximadamente un mes desde que se erigió, la erigió el presidente, ¿no?, la propuso el presidente del gobierno, pues esperemos que visite nuestra ciudad. Por lo tanto, es lamentable y desde aquí, por supuesto, pues seguir animando a la familia a que denuncie, puesto que son situaciones que no se deben de dar a estas alturas. Y máxime, teniendo otra cuestión muy importante, que es que ha salido este caso, pero yo me atrevo a decir que hay muchísimos más. Lo que pasa es que esta familia se ha aventurado
a denunciar y a hacerlo público, pero detrás de esto seguro que hay otras familias que tienen menores que son neurodivergentes, ¿no?, de altas capacidades, TEA o TDAH, y que también sufren situaciones parecidas. Es un grito desesperado por la seguridad de Totalmente, de su Susana. hija. Se emocionaba incluso contando Totalmente. algunos de los sucesos, momentos que vivió su hija en el colegio donde está actualmente cursando los estudios. Concha, ¿cómo lo ves tú? Pues hombre, de este caso concreto a mí me cuesta opinar, la verdad, porque es que realmente abarca tantas circunstancias que yo desconozco, ¿no? Que ahora mismo planteamiento por parte de los padres, por parte de la Dirección Provincial, me cuesta dar una opinión sin el conocimiento necesario de estas circunstancias. Pero lo que sí tengo claro son dos cosas. Una, yo creo en la educación inclusiva. En la educación inclusiva o progresivamente inclusiva. ¿Por qué digo progresivamente? Porque claro, la inclusión absoluta o total es prácticamente una utopía. Pero una vez dicho esto, yo pondría el foco en la educación especial en Ceuta. O sea, es deficitaria, carece de recursos suficientes, y yo creo que es ahí donde está la base de todo el problema del alumnado con necesidades educativas cuando especiales. hay una cuestión que pone en peligro la seguridad de una niña, debe primar la normativa. Claro, ya te digo que a la seguridad de una menor. Que hablar de este caso concreto, yo ahora mismo la única información que tengo es la de la denuncia de los padres y la información de la Dirección Provincial. El resto de circunstancias que rodean al caso me hace muy difícil generar una opinión con conocimiento suficiente. Me faltan conocimientos para evaluar esta situación. Desde luego, hablando de forma genérica, evidentemente en los centros, por desgracia, se produce acoso, se produce bullying, y es algo con lo que hay que luchar y en lo que hay que estar muy, muy pendiente. Efectivamente, no sé si ha habido aquí algún tipo de mirar para otro lado. Es que no lo sé, como no lo sé y es difícil evaluar, no me atrevo a hablar del tema, a dar una opinión concreta del tema sin el conocimiento suficiente. Pero lo que sí quiero poner en valor es la carencia de la educación especial en Ceuta, que lleva años y años siendo deficitaria y no se le presta la atención necesaria, recursos necesarios y docentes especializados con suficiente capacidad para tratar al tipo de alumnado. Pero insisto, la inclusión en la docencia me parece fundamental. Si me permite, Sí, Susana, ya la última, para que nos concluir, tenemos que ir, que nos piden paso. Nada, a la cuestión que tú planteabas, ¿no? Es cierto que hay que aplicar la normativa, puesto que si no aplicamos la normativa, evidentemente, pues estamos cometiendo un delito, ¿no? La normativa hay que aplicarla, pero sí que es cierto que muchas veces se nos escapa. Se legisla, se propone, se cree, se genera, pero la diversidad del fenómeno educativo, que va de la mano de lo social, lo comentábamos antes Concha y yo, escapa muchas veces de esa legislación que se pudiera implementar, en este caso, dentro de cualquier aula. Pues hasta aquí la tertulia de hoy, porque nos piden paso. Javier Varga, muchísimas gracias. Seguimos en conexión para seguir opinando y analizando diferentes cuestiones de interés y de actualidad. Jesús, muchísimas gracias. Y Concha, como siempre, mil gracias. Y nosotros nos vamos con Raúl Llamas después de 2 semanas después, o 2 semanas y pico después del inicio de las rebajas. ¿Cómo les va a los comerciantes de Ceuta, Raúl? Buenos días, Susana. Pues ya se han cumplido 2 semanas desde que finalizaran las fiestas de Navidad y Reyes. Es momento de hacer balance de cómo van esas rebajas que en la mayoría de los comercios comenzaban el pasado día 7-8 de enero. Por eso nos hemos venido aquí a Tiendas Kiko para hablar con una de sus dependientes. Ella es Mari Carmen Rodríguez. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Llevamos 2 semanas de rebajas. Me gustaría saber cómo está para pulsar un poco cómo van las ventas, cómo está la cosa, bien, mal, regular.
Bueno, comenzamos muy bien después de Reyes, que vinieron las rebajas, que comenzaron el día 7 y vamos, han ido muy bien, pero claro, después tú sabes, ha habido un paroncito también, claro, ya venimos también con el atraso de las Navidades, tú sabes que ha habido muchísimos gastos y la cuesta de enero que cuesta, pero vamos, bien, pero ahora un poquito flojita. O sea, que hay que simultanear las rebajas con la cuesta de enero. Sí, hombre, por supuesto. Claro, hay que subirla porque el mes de diciembre tú sabes que ha sido muy intenso también, de gastos, de Reyes, de fiestas y de todo, claro. Lo sumamos a enero, claro, y vienen las rebajas, claro, hemos estado bien, pero no como quisiéramos. ¿Qué rebajas estáis haciendo vosotros, Mari Carmen? Mira, ahora mismo estamos con el 50%. Tenemos todo, unos productos muy buenos. Y la verdad, el que se quisiera pasar por aquí, ya sabe, que venga, que le atendemos encantados. Y unos productos muy buenos, todo al 50%. Estas 2 semanas que llevamos de rebajas ha coincidido con un frío que estamos viviendo en Ceuta que muchos no recordábamos. ¿El frío ayuda o perjudica a las ventas? El frío, pues mira, nos ha ayudado muchísimo, la verdad, porque hemos estado saturados de abrigos y hemos vendido muchísimos abrigos, chaquetones y hemos vendido de todo, de mucho frío, mucha lana, que nos ha ayudado, la verdad que sí, nos ha ayudado bastante. El frío ayuda, pero la lluvia no, ¿verdad? No, la lluvia para un total, la gente se retrae muchísimo más, le da miedo salir a la calle y la verdad que las ventas pues como muy pocas, muy mínimas. Mari Carmen, en estos días se está celebrando en Madrid Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Ceuta está allí con un stand para divulgar un poco los atractivos turísticos de nuestra ciudad. Tú como comerciante, ¿qué destacarías, qué atractivos turísticos podríamos vender en Madrid para atraer a visitantes a nuestra ciudad? Hombre, pues mira, pues aquí esto es muy bonito y la parte principal aquí del centro es muy bonito, los centros comerciales, las tiendas nuestras de ropa. Y que necesitamos también a gente también que vengan y nos visiten y que nos compren, porque hay cosas muy bonitas, la verdad. ¿Tú pones en valor el comercio ceutí? Sí, el comercio ceutí, por supuesto, eso es lo primero, ante todo. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Bueno, Susana, pues era Mari Carmen Rodríguez, que nos ha atendido amablemente aquí en Tiendas Kiko en estas 2 semanas que se cumplen ya desde el inicio de las rebajas. Ha comentado que empezaron fuertes, que luego ha bajado un poquito y que estos días de frío están ayudando sobre todo a vender abrigos. Susana. Pues muchas gracias, Raúl. Es lo que tiene, que llegue el frío ya en época de rebajas, que ya esas prendas de invierno se venden con los descuentos. Del centro de Ceuta nos vamos de nuevo a Madrid, Fitur. Rafael Morales está con el consejero de Turismo, Nicolás Chequi. Muy buenas de nuevo, Rafa. ¿Qué tal, Susana? Pues estamos de vuelta en el stand de Ceuta en Fitur después de ese saludo oficial y nos acompaña la persona que ha representado a Ceuta en ese saludo oficial a los Reyes de España. Nicolás Chequi, consejero de Turismo, Comercio y Deporte y Empleo. Muy bueno. Sí, buenos días a todos. Chao, Susana, buenos días. ¿Cómo ha ido el saludo, en primer lugar? Porque hemos podido captar hasta cierto momento. Sí, os he visto que os han echado a todo el mundo. Bueno, nada, muy bien, como todos los años, sinceramente, muy cordial, como siempre, sea el rey, que su majestad la reina, que el ministro de Turismo, y nada, muy bien, una cosa protocolaria que todos los años se cumple y da siempre gusto saludar al rey. Hablando de protocolos, estaba previsto la reunión que va a mantener en el stand de Balearia y va a acudir el presidente de la ciudad autónoma, Juan Viva. Se ha suspendido la agenda institucional, pero justo cuando acabe esta conexión se va a desplazar al stand de Balearia, en este caso, bueno, para mantener un encuentro, pero en este caso fuera de agenda oficial, ¿no? Sí, es una reunión más técnica, no es nada de protocolario, de institucional. Como bien tú has dicho, que este año no hemos hecho nada de institucional, sino solo reuniones técnicas, y así será la reunión que vamos a mantener ahora con el presidente de Balearia. Sobre todo le trasladaremos nuestro agradecimiento por haber cumplido con su palabra, porque se comprometió a echarnos una mano porque pudiese haber este barco en Ceuta por la cuna. Así ha sido, lo hemos conseguido después de 2 años. Y la verdad que creo que para Ceuta es importante, porque de las 1.800 personas que suelen dormir en el campo de Gibraltar en la noche de la cuna, de estas 860 dormirán en Ceuta, más de las que ya estaban. Entonces esto se entiende que para el tejido productivo
de la ciudad, como el comercio, la hostelería, es un factor, creo, muy importante. Estaré en Fitur, ya lo decía consejero, en Conectados, en la entrevista previa a venir a esta feria internacional, es un imán para atraer empresas del sector, visitantes. Se han mantenido diversos encuentros, entre ellos con la Liga. Sí, ayer fue una jornada muy larga, muy larga. Nos fuimos de aquí a las 7 de la tarde y desde las 8 de la mañana, así que fue largo, pero la verdad que fue muy productivo. Tuvimos muchas reuniones, entre ellas, como bien tú dices, con la Liga, por un proyecto que tenemos conjunto Ciudad y Liga, que en marzo se realizará. No puedo todavía hablar de este proyecto porque me lo prohíben desde la Liga. Se presentará en breve. Bueno, además de esto tuvimos un encuentro... Perdone, consejero, ¿tiene que ver con la agrupación deportiva Ceuta Intuimos? ¿Puede estar vinculado? Bueno, siempre está el Ceuta en medio y para mí el Ceuta está hasta, vamos, en todo. Así que, pero esta vez incluirá jugadores del Ceuta y todo, pero es un evento fuera del ámbito del equipo de segunda división, pero el primer equipo del Ceuta. Y nada, además de esto, como te dije, tuvimos un encuentro con el director comercial de Marca por un evento que nos gustaría hacer a lo largo de octubre en Ceuta, junto con Marca, con el periódico. ¿Cómo sería ese evento, consejero? Sería un po' una noche del deporte, ¿no? Como se celebra en Madrid. Es algo que estamos trabajando a ver si conseguimos poder tener esta colaboración, que sería muy importante por la visibilidad del deporte de Ceuta y para toda la ciudad, porque la proyección, una colaboración con Marca siempre es algo de muy importante. Bueno, además de eso tuvimos muchísimas más reuniones con el Ministerio, para el PRTR y varias más. Relacionada también con los eclipses. Exactamente, sí, me estaba olvidando. Tuvimos una reunión con una empresa que colabora con varios ayuntamientos donde se producirá un eclipse total en el mes de agosto, el 2 de agosto del 2027. Es una cosa que hay que preparar porque no, es una cosa que probablemente en la vida pasa una vez, y no estamos hablando de un eclipse del 80%, estamos hablando de de 0 a 80 hay un tramo que es muy guapo y todo, más del 80 al 100%, que es lo que vamos a vivir en Ceuta en el 2027, es algo excepcional. Yo sé que ya hay reservas en los hoteles para el agosto del 2027 porque muchos científicos, muchos estudiosos vendrán y muchas personas que están aficionadas a este tipo de eventos. Esto implica también una preparación por toda la ciudadanía, porque un eclipse del 100% es hasta peligrosa, en el sentido, va a durar 4 minutos, además va a durar mucho. No se puede mirar a ojo sin nada, hace falta una prevención importante y sobre todo intentaremos también turísticamente aprovechar de este evento que por suerte nos va a tocar, y Ceuta será uno de los sitios donde mejor se podrá apreciar este eclipse. Entonces estamos trabajando en este asunto ya para el 2027, para el agosto del 27, y ayer tuvimos una reunión muy importante que involucró también la parte de cultura, y también a la vuelta mantendremos una reunión también con medio ambiente, porque es una cosa un poco transversal. Habrá que hacer formación, habrá que hacer jornada, explicarlo en los colegios y talleres, y bueno, estoy seguro que será un evento muy importante para la ciudad. Una amplia planificación que ya se está teniendo en cuenta desde Fitur, consejero, y teniendo en cuenta también que se tiene que ir a la reunión, le dejamos que sea provechosa esa reunión en Balearia y ese barco venga reluciente para la cuna de la Legión. Muchas gracias. Sin duda, gracias a vosotros. Un saludo a todos. Nos vemos pronto en Ceuta. Chao. Gracias, consejero.
Pues palabras de Nicolás Chequi, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, como nos desgranaba esas líneas de trabajo, no solo a medio plazo, como el barco de la Cuna de la Legión, los encuentros que se mantuvieron con el plan de resiliencia, sino trabajando en cuestiones que nos dejan con incógnita, como esa reunión con la Liga para ese evento deportivo que iremos yendo conociendo poco a poco cuando lo quiera la Liga, pero también de cara a ese evento con ese fenómeno natural de ese eclipse para 2027. Es decir, unas líneas de trabajo estratégicas que van perfilando la ruta turística de Ceuta de cara al presente y a los futuros años. Pues estaremos pendientes también de ese evento llevado a cabo junto con el diario Marca, diario deportivo. Un eclipse para el 27. Juanma Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es el impacto que tiene el turismo en la economía de Ceuta o en la empresa de Ceuta? ¿Tienen alguna estimación? Bueno, realmente el impacto del turismo en Ceuta es menor del que nosotros nos gustaría que fuera, porque no olvidemos que al final el turismo es la primera industria a nivel nacional, que representa el 15% del PIB. En Ceuta, desgraciadamente, no es así, pero sí es cierto que los viajeros, según los últimos datos del INE, se están recuperando. Este año tenemos previsto unos 74.000 visitantes, que son cifras casi prepandemia. En prepandemia de 2018-2019 estábamos en 76.200 aproximadamente. Las pernoctaciones sí han bajado. En 2018 estábamos hablando de 180.000 pernoctaciones y este año tendremos unas 142.000, es decir, todavía hay que recuperar ese nivel de pernoctación. Pero el impacto evidentemente es positivo. Es decir, el comercio sobre todo y la hostelería son sectores que si Ceuta se convierte definitivamente en un atractivo para el turismo, pues puede tener un impacto muy positivo. Hay que seguir trabajando en ello. Pero no vamos a hablar ahora del sector turístico, sino que vamos a hablar del sector de la construcción y del urbanismo. ¿Por qué? Porque los representantes de los sectores de la promoción inmobiliaria y la construcción han mantenido esta semana una reunión con el consejero de Urbanismo y Transportes, Rafael Martínez Peñalver, para analizar la situación actual del sector y abordar de forma conjunta los principales obstáculos que a su juicio están dificultando el desarrollo de nuevos proyectos en la ciudad. Son retrasos en licencias, inseguridad jurídica y aumento de costes. Son algunas de las preocupaciones que vienen trasladando. Vamos a conocer más detalles sobre estas reivindicaciones, sobre este encuentro, sobre las posibles soluciones y también la respuesta de la Consejería a estas demandas. Y lo hacemos, aparte de Juanma Parrado, lo hacemos también con Pepe Danguani, de la Asociación de Promotores de Ceuta. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales problemas que tiene el sector y que han sido trasladados al consejero de Urbanismo? Bueno, la verdad que primero, antes de entrar al problema, hay que irse un poquito más atrás y recordar que Ceuta tenía un PGO desfasado, un PGO que databa desde el año 92. Hemos tardado 31 años en tener un PGO actualizado. El PGO es un instrumento vivo que hay que ir completando, corrigiendo y modificando posteriormente para que se vaya adaptando a las normas urbanísticas actuales, teniendo en cuenta que tenemos una legislación muy cambiante. ¿Qué pasa? Hay que seguir adaptándolo a las nuevas innovaciones y aplicar las mejoras técnicas. ¿Qué hemos hecho? Tener una reunión con el consejero, ya tuvimos también hace unos meses otra y ahora estamos siguiendo con lo mismo para que sigamos avanzando en eso, que es unificando criterios, acelerando decisiones, poner de acuerdo a todos los departamentos que le afecta, sobre todo para evitar errores, burocracia administrativa inútil y sobre todo ir consiguiendo que se vayan moviendo las licencias. Entonces, para eso hay que unificar criterios. Hablan de inseguridad jurídica. ¿En qué se traduce exactamente para un promotor o para un constructor esa inseguridad jurídica de la que...? Claro, es que la inseguridad jurídica se produce porque cuando se adaptó el PGO había una legislación. Ahora vas a pedir una licencia o vas a construir algo y ha vuelto a cambiar la legislación, con lo cual tienes que adaptarla a las nuevas normas. Quiere decir que nunca estamos, no es una cosa fija, no es una cosa estática, es una cosa dinámica, con lo cual para poder ir adaptando a las nuevas circunstancias que van surgiendo, sea en medio ambiente, sea en energía, o sea en todas las normativas que vayan surgiendo, hace falta que el departamento y la coordinación de todos los departamentos que afectan a fomento y urbanismo vayan en sincronía y se vayan adaptando día a día, porque si no, cada vez que pedimos un documento, una licencia o una solicitud, tienen que remitirse y son muy lentos a la hora de volver a unificar criterios. También reclaman agilidad con las licencias urbanísticas y criterios técnicos unificados.
Claro, son muchos los departamentos, porque ahora cada vez que pides una licencia tienes que hablar con costa, con medio ambiente, con aéreo, con defensa, con género, son muchísimos los departamentos que están implicados. ¿Qué pasa? Cada uno de ellos te tiene que emitir un informe. Mientras uno emite un informe, el otro ya ha emitido un informe que posiblemente sea contradictorio. ¿Por qué? Pues porque no se han puesto de acuerdo. Entonces lo que hay que ir haciendo es una oficina única, los técnicos que vayan consensuando ya las normas para que cada vez que vayamos a consultar o a pedir algo sean rápidos y tengan las cosas muy claras. Otra de las quejas, de las dificultades, de los obstáculos o de los problemas que le trasladaron al consejero Martínez Peñalver son los costes de construcción, que siguen aumentando notablemente. ¿Se está notando o se ha notado ya esa rebaja fiscal que se ha aplicado por parte de la ciudad al sector de la construcción, Juanma? Bueno, hay que partir de la base de que primero no se está construyendo mucho. Eso es la primera realidad de Ceuta. Entonces, en el momento en que no hay mucha obra nueva, el impacto es difícil de cualificar. Nosotros en la Confederación es verdad que estamos haciendo un estudio sobre la fiscalidad que soporta la vivienda de obra nueva respecto al resto de la península. Y la verdad es que los resultados, a raíz sobre todo de las modificaciones en tasas urbanísticas, en ICIO, en IPSI que hubo en el último año, se ha notado mucho. De hecho, las conclusiones del informe, que todavía no lo tenemos terminado, pero sí salen que Ceuta es el territorio de España en el cual es más rentable fiscalmente comprar una vivienda. Es decir, del precio final que paga un comprador de vivienda en el resto de la península, del precio final, aproximadamente entre un 25 y un 30% son impuestos. Estamos hablando de IPSI, tasa, ICIO, un montón de conceptos. En Ceuta, ese porcentaje del precio final está entre un 1,5 y un 2%. Es decir, que en ocasiones la península se paga hasta un 20 veces más en impuestos por una obra nueva. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final eso que debería ser un aliciente para que la obra nueva se vendiera bien, al final no tiene mucho impacto porque tenemos otros problemas asociados, sobre todo al coste de la construcción. Esos problemas vienen derivados de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de mano de obra cualificada y de constructoras. En Ceuta hay muchas constructoras que han cerrado o se han ido o directamente no quieren venir a trabajar por muchas causas. Algunas de ellas pueden ser incluso el impacto que ha tenido las licitaciones de obra a medios propios a través del grupo Traxa. Y lo que ocurre es que cuando una ¿Cuál ha sido ese impacto? Porque de alguna manera han vinculado la escasez de constructoras y también de mano de obra en el sector a la presencia de Traxa. ¿Cuál es el impacto? El impacto, bueno, hay muchos factores, es decir, el tema del hormigón, que es incluso un 25% más caro. Es decir, hay muchos. Uno de ellos es la falta de constructora. Es verdad que cuando la administración abusa de los medios propios para licitar, para construir, eso hace que el impacto sobre la construcción a nivel privado pues directamente decaiga. Es decir, las constructoras que no tienen aquí negocios suficientes o se cierren sus puertas o se vayan directamente a la península y no les interese venir a Ceuta. ¿Qué es lo que ocurre? Que un promotor que quiere construir, que sabe que tiene ventajas fiscales muy importantes, que sus productos finales los van a poder colocar con cierta facilidad, resulta que se ven sus costes disparados. ¿Por qué? Porque la construcción les sube un montón en lo que es el coste de construcción, de mano de obra, de materiales. Ya digo, las causas son múltiples, pero entendemos que hay que actuar sobre esas causas y ser conscientes de cuáles son, porque si no, al final, ese esfuerzo que hace la ciudad en mejorar la fiscalidad no tiene un impacto real sobre el consumidor final. Ahí yo quisiera matizar una cosa, y es que hay tanto trabajo en la península, nada más que tenemos que salir por nuestras costas y nada más que leer la prensa de cómo está el tema de la construcción. Se está vendiendo todo en la península. En la península, incluso si ya se está vendiendo más caro que en Ceuta. Ceuta toda la vida había sido una plaza cara. Ceuta se está quedando por debajo en los precios. Posiblemente la ciudad más barata después de Ceuta puede ser Algeciras. ¿Y cuál es el problema? Que las grandes constructoras vienen donde hay trabajo. En Ceuta en estos momentos solamente hay una obra y una grúa, y es una obra que empezó hace 4 años. En estos momentos, si salen para adelante los proyectos que se están presentando, el plan de vivienda, que va entre el plan de vivienda del gobierno y las entidades privadas, las promotoras privadas sacan sus 2 o 3 proyectos que pueden sacar tranquilamente entre 40 o 60 viviendas, va a dinamizar el mercado. Eso va a hacer que haya más oferta de trabajo y que la gente, que las empresas que antes no querían venir,
puedan venir. Pero para eso hace falta que se hagan esas cosas y que la empresa pública también saque su plan de vivienda y que lo saque para que grandes empresas puedan venir. Ya para finalizar, que tenemos poco tiempo, Pepe, ¿qué cambios concretos le han pedido al consejero y cuál ha sido la respuesta del señor Martínez Peñalver o el compromiso que ha adquirido con ustedes? La respuesta del consejero es fantástica. ¿Y las medidas? Ahora se lo digo. La respuesta ha sido muy favorable porque además se le ve que está concienciado y tiene claro cuáles son los problemas que tenemos. Entonces, tiene claro que va a intentar acelerar un poco todo el tema de la oficina técnica para la atención al ciudadano, la seguridad en los criterios técnicos, ir desarrollando, que se vaya acelerando la concesión de licencias y, sobre todo, intentar evitar que haya tanta dilución o confusión entre los departamentos. ¿Está ilusionado el sector con el futuro inmediato? Hombre, piensa que llevamos 31 años esperando que nos den un PGO, llevamos no sé cuántos años esperando que la ciudad nos bajara los impuestos, nada más que no hace falta que nos den la licencia y poder empezar, porque te recuerdo que aquí hace falta mucha demanda de vivienda. Hay gente que está deseando comprar vivienda, pero nos va a ocurrir una cosa: si seguimos tardando podemos volver a coincidir con un colapso financiero. Ya estás viendo cómo está la situación económica mundial y financiera, y dos, va a llegar un momento en que la gente va a decir, cada vez que empezamos un tema los bancos vuelven a apretar. Entonces, necesitamos constructoras, mano de obra barata y financiación. Hacían referencia al impacto que está teniendo el encargo de obras a Traxa. ¿Cuál creerían que sería el modelo de contratación pública más equilibrado o más adecuado para proteger a la empresa local? Siempre con la colaboración público-privada. Tienen que venir empresas públicas y empresas privadas. Hay que dar cabida a que las empresas privadas se puedan desarrollar. Las empresas de Ceuta, pequeña y mediana, desaparecieron porque Traxa lo absorbió todo. No les daba margen, con lo cual tuvieron que desaparecer. O sea que hay que volver a crear eso. Por cierto, creando empresas pequeñas, medianas, privadas, eso favorece a la regeneración del empleo. Y quiera o no, os recuerdo que tenemos unos datos de paro bastante importantes que hay que ir reduciendo. Y la última, Juanma, a finales de año se creaba en Ceuta la primera base oficial de precios de construcción. Se presentaba por parte de la Asociación de la Construcción y por parte de la Consejería de Urbanismo. ¿Cuánto puede ayudar esto a las demandas que le trasladaron pues hace unos días al consejero del área? La base de precios se anunció, el convenio se firmó, lo vamos a tener a final de este mes, principio del mes siguiente, vamos a tenerlo ya operativo si esperamos. Y el impacto, desde luego, va a ser dar unos criterios más uniformes, es decir, tanto en licitaciones públicas como en licitaciones privadas. Por eso, de alguna manera, una claro, de las demandas, criterios técnicos unificados. No, hablamos de criterios uniformes en los precios de los materiales y la mano de obra. Es decir, que hay que dar uniformidad a muchos parámetros. Uno de ellos es este. Es verdad que la ciudad no ha tenido nunca una base de precios oficial y esperamos que con esa base de precios oficial ya se acabe uno de los problemas, que va a ser la arbitrariedad a la hora de sacar licitaciones públicas. Pues estaremos pendientes de estas labores de coordinación y de los trabajos para agilizar los trámites que demandan los empresarios y a los que se ha comprometido también el consejero del área, que también pues se ha mostrado comprometido con estos problemas. Pepe Danguani, muchísimas gracias. Y Juanma Parrado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien y que se cumpla esa ilusión que está ahora mismo instalada en el sector de la construcción y de la promoción de vivienda en Ceuta. Volvemos con Rafa a Fitur ya para despedir esta conexión. Rafa Morales, cuéntanos cómo sigue la jornada, la segunda jornada ahí en la Feria Internacional de Turismo. Sigue el trabajo en estas mesas donde se reúnen las diferentes empresas. Una de ellas es Amarre Ceuta y estamos con su director, con Pablo Guerra. Muy buenas. Muy buenas. Un trabajo que se ha mantenido hasta hace unos instantes con la plataforma Get Your Guide. Sí, estamos teniendo toma de contactos, ¿no?, con plataformas que al final son ellas los que tienen que vender el producto que ofrecemos en nuestra ciudad, y plataformas como el Get Your Guide, Viator, ¿no?, al final Civitatis, ¿no?, que también son plataformas, y encuentros también con touroperadores que son los que realmente nos van a dar la oportunidad de que conozcan nuestro producto, ¿no? Al final. ¿Cómo ha ido ese encuentro? ¿Se ha perfilado alguna estrategia ya de futuro? Muy bien, muy contento. La verdad, siempre es un placer poder enseñar los valores que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y si viene de parte de una persona que también es de Ceuta, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí es verdad que la gente está muy ilusionada con esta nueva dinámica que está cogiendo la ciudad en lo que es la política turística. Yo la veo muy ilusionada y al final eso va a repercutir también en las empresas que nos dedicamos al sector, en este caso el sector marítimo, náutico, deportivo.
Pues Pablo Guerra, muchas gracias y a seguir disfrutando lo que queda ahora de Fitur. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, gracias. Pablo Guerra, que estaba atendiendo anteriormente a esa plataforma, se han reunido, siguen reuniones y encuentros de trabajo con profesionales, entre profesionales del sector, entre ellos también con navieras como FRS, ya lo comentábamos, con diferentes tour operadores. En estos momentos está reunido el consejero en el stand de Balearia con el responsable máximo de la naviera, con Utor, viendo, pues perfilando también ese barco que vendrá para la Laguna de la Legión, y este incesante trabajo turístico desde aquí no para, Susana, se mantiene. Recordamos que mañana es el último día en el ámbito profesional de Fitur y a partir del fin de semana ya está abierto al público. Se espera una presencia de más de 255.000 personas. Una última pregunta para despedirnos. Desde tu experiencia, que has estado otras veces en Fitur, ¿cómo ha afectado la tragedia ferroviaria que pues ha marcado esta feria a la afluencia de público? ¿Estás viendo el mismo público que otros años, que otras ediciones, o se ha notado en la afluencia? Pues yo te diría que no lo he notado, porque ayer estuvimos en los directos, como todo el mundo pudo ver, entre el stand del pabellón 5 de Andalucía, aquí en Ceuta, y no tuvimos ese margen más de maniobra, ¿no? Por todo lo que conlleva la actualidad desde el stand de Ceuta. Pero posteriormente, cuando acabaron los directos, estuve observando los diferentes pabellones y la verdad es que noté la afluencia de otros años. Pensaba que iba a repercutir, si es cierto que en las agendas institucionales ha repercutido, como el caso de Ceuta o el stand de Huelva de la Diputación, que no hay nadie, pero por lo demás la normalidad. De hecho, ayer había ambiente también gastronómico en otros stands, recordamos que hoy lo va a tener Ceuta, así que de momento esa afluencia continúa, Susana. Bueno, Rafa, pues seguimos en conexión a continuación con Beatriz Palomo y todo ese equipo de hasta ahora. Nosotros ya nos vemos de nuevo mañana y a ustedes también. Les deseamos primero que pasen muy buena tarde, les damos las gracias por acompañarnos en este día de jueves y mañana, ya saben, a las 10 les vemos aquí en Conectados. Hasta mañana.